Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo un fragmento de la entrevista que hice con Lunaticoin, donde explico el funcionamiento del patrón oro que se dio en la convulsa época de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es difícil poner fechas exactas al periodo en el que se desarrolló el patrón oro de entreguerras, pero lo que es seguro es que fue un periodo muy corto, como mucho de unos 8 o 10 años, desde 1923 a 1931 o quizá 1933. Y también es seguro que hubo una inestabilidad enorme a pesar de que se volvió un patrón oro que se pensaba que era intrínsecamente estable. Lo voy a desarrollar en más profundidad en la entrevista, pero los problemas de este patrón fueron varios. En primer lugar, se heredó una situación muy inestable de la Primera Guerra Mundial que generó una inflación enorme en todos los países y desequilibrios muy profundos, tanto en las balanzas de pagos como en el tipo de cambio entre países. En segundo lugar, el nuevo patrón oro era mucho menos automático que el patrón oro anterior a 1914. El patrón oro clásico antes de 1914 nunca fue automático por completo, pero sí en gran medida. Desde luego, la discrecionalidad de los bancos centrales era muy limitada, cosa que por desgracia no iba a ocurrir en este patrón cambio oro que estamos explicando hoy. El patrón cambio oro de entreguerras fue un sistema monetario con un componente político enorme y un componente económico mucho menor que el patrón anterior. En tercer lugar, se estimó que la cantidad de oro no era suficiente para ser la base monetaria mundial después de la Primera Guerra Mundial, por lo que se estableció que el respaldo de las monedas nacionales iba a dejar de ser principalmente oro y sería, para la mayoría de países, el dólar y las libras esterlinas. La idea es que el dólar y la libra sí estarían respaldados por oro y el resto de monedas estarían respaldados, a su vez, por dólares y por libras. Es interesante observar que antes de la Primera Guerra, las quejas eran que el oro era muy abundante. Y después de la Primera Guerra Mundial, las quejas eran que el oro era muy escaso. El caso es quejarse siempre, parece. Y bueno, en este periodo, el nacionalismo también hizo estragos en el sistema monetario. Las salidas de oro hacia otros países salían en la prensa y provocaban indignación en una población que quería estar empobreciéndose por ello. Esto generaba una necesidad de actuar por parte de las autoridades, actuación que por supuesto estaba basada en criterios políticos y no en criterios económicos. El patrón cambio oro de entreguerras se muere en 1931 o 1933, que son los años en los que sale del patrón oro el Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, espero que os guste el vídeo. Allá va. En el 18 son 4 años de guerra. Tú me pones como que el patrón cambio oro entra unos años más tarde, en el 23 hasta el 31, y lo que me es curioso también, y lo pongo sobre la mesa para que me cuentes, es que durante la guerra y estos años posteriores a la guerra, como que todo el mundo estaba tan acostumbrado al patrón oro que tenía claro que el patrón oro era el camino bueno y que cuando se pasara todo lo malo, pues que volveríamos al patrón oro. Un poco como ahora sabemos que los restaurantes lo normal es que abran hasta las 12 o la 1 de la madrugada si quieren, que ahora no pueden abrir, pero que sabemos que cuando todo esto acabe, pues que volverán, digamos, a los horarios normales. Eso era, o sea, ¿por qué tardaron esos años de más en volver al patrón oro? Y bueno, y curioso esto, ¿no? De que la gente tuviera tan claro que ese era el camino. Sí, bueno, aquí hay varios puntos muy importantes. El primero es que la guerra conlleva desórdenes monetarios. Los ha conllevado siempre. Y cuanto más dura es la guerra, mayor es el desorden monetario. Y cuanto encima, en este caso, que es el que acabamos de explicar, la guerra se pagó con inflación, solo con inflación, pues entonces ahora ¿qué hacemos? Tenemos un mundo increíblemente desordenado. Una de las formas de salir del patrón oro es que establecieron que ya no había un mercado libre de oro. O sea, nadie podía comprar y vender oro libremente, los mercados financieros estaban cerrados, había restricciones brutales enormes a la salida de divisas, es decir, tú tenías libras y tú querías cambiarlas por francos suizos y no podías, o te iba a perseguir, el Estado inglés te iba a perseguir y te iba a decir que eras alguien desleal y que eras alguien que estabas contra la corona inglesa, cualquier cosa. Entonces, claro, todas estas cosas conllevaron que acaba la Primera Guerra Mundial y los precios, de hecho, bueno, yo lo tengo por aquí en uno de mis textos. No me lo sé tampoco, pero vamos, los precios se llegan a duplicar. En el peor de los casos, se duplicaron en Estados Unidos, que fue donde menos impactó. En otros casos se llegan a triplicar, como es el caso de Reino Unido, y no me sé exactamente, pues lo estoy buscando ahora, pero no lo encuentro. Pero bueno, lo tengo por ahí en mis artículos, y en algunos otros casos, en el caso de Francia, mucho más exagerado, ¿no? Y el caso de Alemania ya ni te cuento, porque además fue acabar la Primera Guerra Mundial y luego el desastre de la República de Weimar, que era lo de
vas a pedir una cerveza y la pagas, porque si la pagas cuando termines de tomártela, cuesta más. Y de tener pizarras para poner precios y la gente borrando, bueno, una cosa, un desorden brutal. Ese desorden de Alemania no fue el de Reino Unido, pero vamos, que había desorden en todos lados. Y no solamente el desorden era un desorden de que había habido una inflación muy alta, sino el desorden era un desorden de que no sabías cuál era el precio de una moneda en función de otras, porque no había mercados libres para intentar descubrir esos precios. Entonces, lo que empezaron a hacer los diferentes países es intentar estabilizar internamente su moneda primero, y después dejarla flotar en el mercado. ¿Pero qué pasaba? Que esto, pues a lo mejor en Inglaterra estaba ocurriendo en el año 26. En Francia estaba ocurriendo en el año 28. Entonces, cuando uno lo dejaba flotar, resulta que el otro empezaba a intentar estabilizar su moneda. Y para estabilizar su moneda necesitaba mucho oro. Y para necesitar mucho oro, ese oro que la otra moneda lo necesitaba para dar estabilidad a la suya, se salía. Entonces se generaban unos problemas entre los diferentes países entrando en diferentes momentos en el patrón oro, que de alguna manera todo el periodo fue un periodo increíblemente convulso, en el que cuando de repente el franco se estabiliza internamente, que lo consiguen, fíjate, en 1928, que pasó tiempo de la Primera Guerra Mundial, 10 años. Cuando lo consiguen estabilizar, desestabilizan a la libra en los mercados internacionales, porque empiezan a demandar tanto oro para estabilizar su moneda, que la libra se queda sin oro para estabilizarse ella. Entonces, interesantísimo todo esto, claro, más problemas, la gente desconfiaba ya, o sea, en ese momento ya sí tenía una desconfianza muy fuerte de los bancos centrales, y además se empezó a establecer algo que en el periodo de entreguerra luego llevaría a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es ese nacionalismo tan exacerbado. Y el nacionalismo también conllevaba un nacionalismo monetario. Entonces, ese nacionalismo monetario, ¿en qué conllevaba? Pues conllevaba que cada vez que salía oro por cualquier cosa era la primera plana del periódico con más difusión del país. Y era una vergüenza nacional. Entonces, pero a lo mejor era normal que saliera oro porque habías importado un montón de material, de lo que sea, no sé, para reestructurar, para reconstruir tu economía, habías recibido un préstamo, no sé, lo que sea, o sea, pero entonces las autoridades ya lo sabían, y como lo sabían, no querían que saliera oro. Y intentaban que entrara la mayor cantidad de oro posible. Entonces, todo ese mecanismo que era automático, quizá no hemos hablado en profundidad por qué era automático el mecanismo del patrón oro clásico, pero era un mecanismo casi automático, dejó de ser automático y dejó de ser un mecanismo económico para ser un mecanismo político. Entonces, cuando la política se inmiscuye en algo, lo destruye. Y cuando en concreto en economía, cuando la política se inmiscuye en cualquier cosa, lo vemos con salarios mínimos, hay que subir salario mínimo, pero tenemos un 20% menos de riqueza que hace un año. Bueno, da igual, no importa, subimos salario mínimo. Pues esto es igual. ¿Por qué? Porque es un precio político. Y como es un precio político y todo el mundo lo está mirando y la gente no lo entiende, pues ¿qué quiere? Pues cumplir con lo que pide el público. En ese momento el público pedía nacionalismo y pedía reservas de oro fuerte, porque el público, la gente, sentía que había perdido parte, que tenían razón, había perdido parte de su riqueza. Y como había perdido parte de su riqueza, lo que le iba a dar estabilidad a su moneda, y tenían razón también, era un montón de oro. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que los movimientos de oro ya no son automáticos, los movimientos de oro son políticos, y peor aún, el patrón cambio oro, una de las principales características que tiene, es que los países ya no guardan oro. Lo que empiezan a guardar son libras esterlinas y empiezan a guardar dólares. Es decir, cuando los países, los bancos centrales emiten moneda, en el patrón oro clásico anterior, lo que tenían eran promesas a entregar oro, y en su activo tenían oro. Ahora no. Ahora lo que tienen en su pasivo son la moneda otra vez, promesas a entregar oro, pero ahora en el activo ya no tienen oro. Ahora en el activo tienen dólares norteamericanos y tienen libras esterlinas. Ese periodo es divertidísimo en la historia monetaria de estudiar, porque de repente los bancos centrales cooperan y uno le dice al otro, yo no te voy a pedir ya oro. Pues el Banco de Francia le dice, yo no te voy a pedir ya oro, tranquilo, tú te puedes quedar con el oro, Banco de Inglaterra. Y de repente pues cambia el gobierno y dice, pues ahora sí te voy a pedir el oro. Y le pide un montón de oro. Entonces el Banco de Inglaterra se queda sin oro. Bueno, un jaleo increíble. Todo este jaleo increíble hace que ese problema que viene de la Primera Guerra Mundial, de no saber cuál es el precio interno de la moneda, no saber cuál es el precio externo de la moneda, de cambios abruptos en los movimientos de oro por temas políticos, todo eso hace que este sistema de patrón oro sea un desastre por todos lados. No le funciona a nadie. Es un sistema ya puramente político, ya no es un sistema económico, ya no es automático, y ya tiene más que ver con el ánimo nacionalista de la gente que con las necesidades reales.
de movimientos de flujos de financieros y comerciales entre países. Entonces, pues al final esto hace que Inglaterra, que era pues eso, era todavía en el subconsciente colectivo, era el país financieramente potente del mundo, que ya no lo era, pero todo el mundo todavía pensaba que lo era, sale del patrón oro en 1931, sale después de años en los que están sufriendo un desempleo enorme, que por cierto, esto en otro de mis artículos yo también lo toco. Hay gente que piensa que Inglaterra le fue mal económicamente estos años. En realidad no, en realidad creció mucho, pero tuvo un desempleo muy alto. Es como, no sé, era como la España de hoy, que puede crecer mucho, pero igual hay un desempleo increíble. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado de trabajo que es un desastre. En este caso era igual, tenían un mercado de trabajo que era un desastre, y esto además les generó problemas monetarios porque intentaron solucionar los problemas del mercado de trabajo y básicamente de un sindicalismo sin cabeza, que lo único que pedía era pues eso, subidas de salario mínimo, lo único que pedía eran temas como que no bajaran ningún sueldo, que no se despidiera nadie, que no se reestructuraran empresas. Entonces todo eso generó problemas pues relativamente importantes en ese mercado de trabajo. El desempleo se disparó y como el desempleo se disparó, hicieron lo que hacen hoy los malos países, que es intentar, que es lo que está haciendo todo el mundo, que es intentar, cuando tienes problemas de estructura real, de economía, de estructura real, un problema un problema de mercado de trabajo, un problema de generación de valor, por ejemplo, lo intentes solucionar con temas monetarios, lo intentes solucionar con devaluaciones, lo intentes solucionar con crédito barato, que es lo que se está intentando hoy en todo el mundo, y lo que, bajo mi punto de vista, por cierto, va a terminar destruyendo el sistema monetario que conocemos. Pero eso es precisamente lo que destruyó el sistema monetario de entreguerras. Es decir, ya tenemos un estudio histórico, pues si lo quieres ver así, ¿no? un episodio histórico que muestra que, bueno, pues que los problemas de economía real no se arreglan con temas monetarios. Y lo que al final hizo Reino Unido en 1931 es salirse, darse por vencido, y ya el nacionalismo monetario pasó también a ser un nacionalismo puramente también ya de bienes y servicios, y ya, como decía Bastiat, cuando no pasan los bienes, pasan los soldados. Entonces ahí viene la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, lo has mencionado antes, tampoco quiero que nos dediquemos ahora mucho más en ello, pero pongo un par de datos. O sea, este periodo de entreguerras es un periodo de transición de este polo de la banca que había sido Londres, la City, el Lombard Street, ¿no? Que hablábamos, la libra esterlina, esa estabilidad, 200 años de patrón oro, empieza a transitar hacia Estados Unidos, supongo en Nueva York o donde fuese, pero digamos que el polo, digamos, económico de Estados Unidos, característica curiosa, ¿no? Inglaterra cerca de la Primera Guerra Mundial, sufriendo la Primera Guerra Mundial, pero lo que decías antes, después de la Primera Guerra Mundial, vuelve a la estabilidad, al par del patrón oro de Newton. Aquí da igual lo que hayamos perdido, lo que hayamos impreso, da igual, aquí somos fuertes, tenemos oro, tenemos, comillas, el mismo par que Newton, con un par, nunca mejor dicho. Entonces, eso es uno de los datos, aparte de la transición de ese polo, o sea, es un poco cuando sale Inglaterra del 1931, es un poco la rendición a Estados Unidos, digamos, que había acumulado, todo esto que digo, parezco muy inteligente, pero lo he leído de tus artículos, había acumulado muchas reservas de oro, había pasado a ser deudor a todo el mundo a ser acreedor a todo el mundo, o sea, había tenido esa posición que le pasó en las dos guerras, siempre tener una posición de sí, tomo parte, pero estoy apartadito y bueno, voy haciendo, Pearl Harbor esa parte. Entonces, digamos que hay esa parte como de transición de testigo, ¿no? De pasar el testigo como en un relevo de quién va a ser el ruler del mundo. Y luego, otro dato que quiero comentar para cerrar este periodo es lo que tú decías, que caracteriza sobre todo al patrón oro clásico, que ya no estamos en él, es que en este patrón cambio oro que tenemos aquí, ¿no? Entiendo que la parte del cambio es por la parte de la libra y del dólar, ¿no? De intentar jugar con eso, pero la parte es que el ciudadano ya no podía ir a cambiar el oro, ¿no? Y para los bitcoiners, aquí tengo que poner un hecho que es muy conocido para los bitcoiners, es en este periodo de aceleración hacia la Segunda Guerra Mundial, que aún faltan años, en el 1933 hay la orden ejecutiva 6102 del presidente Roosevelt, por el que
Y voy a leer aquí, prohibía la acumulación privada de oro amonedado en bruto o en certificados por parte de los ciudadanos estadounidenses. Un poco como que les expropió pagándoles, ¿vale? A 20,67 dólares la onza. Eso también es otra demostración, ¿no? De decir, en el patrón oro clásico erais libres, ahora no es que no te deje cambiar, sino que es que encima me voy a tu casa y me llevo tu oro. Eso es más grave incluso que salir del patrón oro, como hizo Inglaterra. Pero eso la verdad que, bueno, es que claro, es el presidente menos amigo de la libertad de todo Estados Unidos, claramente Roosevelt, ¿no? El único que se ha reelegido tres veces, el que expropia el oro a todo el mundo. No solo expropia el oro, es que lo de Roosevelt es grave, ¿no? Lo expropia y luego devalúa. O sea, expropia y devalúa. Te expropia y luego devalúa. Para cuando ya tiene todo el oro él, dice, ahora voy a devaluarlo. O sea, te devalúo el dólar. O sea, vale, te quito el oro, te doy dólares a cambio y automáticamente, una vez que hago eso, te devalúo el dólar. Lo podría haber hecho antes, pero no, te robo y después te vuelvo a robar. Para que te des cuenta quién manda aquí, ¿no? Entonces, sí, eso fue no solo gravísimo, sino, vamos, ya no es un tema puramente económico, es un tema moral, es un tema de principios, es un tema de, joder, no solamente le has quitado el dinero a la gente, sino que además luego te has reído, o sea, como te dicen el dicho, ¿no? Además de prostituta pongo la cama. Pues es que son las dos cosas, ¿no? Te pegan por dos lados. A mí esas cosas concretas sí me enciende un poco más, ¿no? Me enciende además en el peor sentido de la palabra, ¿no? Me molesta. Quizá es el ejemplo más bestia, además es curioso que venga de Estados Unidos, ¿no? Tan civilizado, tal, pero es curioso, y decía antes que es un referente para los bitcoiners, porque siempre se habla de tener bitcoiners y que sepan que has comprado, hay que tener bitcoin y que sepan que has comprado bitcoin, pues siempre puede dar pie a una orden ejecutiva 6102, pero en bitcoin tú compraste bitcoin, ¿no? Y lo siento, tu país los necesita, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, es algo que se tiene que tener presente, pero es un poco el ejemplo más bestia de el cambio, ¿no? Esto ya no es libertad. O sea, claro, ahí se busca cierta estabilidad apoyándonos en el oro, pero esto ya es un juego de mayores. A la gran ciudad, a la ciudadanía, lo siento, sois niños, no os damos ese poder de ir a redimir vuestro oro en el Banco Central. Sí, de hecho, tienen que cambiar. Fíjate, cuando ya Nixon dice, en el último patrón oro, ya Nixon dice que se sale Estados Unidos del patrón oro. Esa ley que seguía vigente, ¿eh? Esa ley de que solo puedes tener oro en ciertas cantidades y usualmente ni siquiera monedado, lo tienes que tener en joyas o lo que sea. Esa ley se la vuelan un par de años después, no sé exactamente el año, creo que es en 1973, pero la verdad que lo estoy diciendo un poco de memoria. Pero vamos, un par de años después ya dicen, bueno, si ya da igual, ya que tengan oro, ya lo hemos desvinculado todo del oro, ya el oro no es nuestro, o sea, perdón, ya el oro... O sea, ya hemos dicho que es nuestro, que no es suyo. Ya hemos hecho una cosa que a mí también me gusta decir, ¿no? En 1971 es el mayor impago que conoce la historia de la humanidad. No hay mayor impago que el de 1971. Pues una vez que ya hacen eso, dicen, bueno, ya dejémosle con esta desgracia que le hemos dejado, que se llama dólar, que ya cada vez vale menos, dejémosle que al menos compren el oro que les dé la gana. Entonces, esa ley, esa orden ejecutiva... la orden ejecutiva básicamente es que estás obligado a entregar el oro, pero además luego se queda una ley que te dice que no puedes tener oro, evidentemente. Y eso es lo que luego ya se lo quitan a partir de 1973. Si no estoy mal, te estoy diciendo la cifra de memoria, pero es un poco después de que Nixon salga del patrón oro. Curioso el dato de que durase todo este periodo y un poco lo que dices tú, ¿no? De Nixon. Mira, hago el impago más grande del mundo, o sea, lo siento. Es como que te dejo de pagar todo lo que te debo, pero oye, te dejo ya libremente que tú te espabiles, ¿no? O sea, no te voy a mantener la soga al cuello, sino ya que no te pago, pues te la suelto y ahora ya te puedes espabilar, ¿no? Una cosa interesantísima, que hasta Friedman dijo esto. Mira que a mí Friedman me gusta mucho, yo pienso como Rothbard. Cuando un economista tan brillante como Friedman se dedica el 90% del tiempo de hablar de dinero, que es donde claramente donde peor era, pues qué desastre, ¿no? Pero se podía haber dedicado a hablar de todo lo demás que hablaba también.
Friedman dijo, el dólar está a 35 dólares la onza, que por cierto es la devaluación que hizo. ¿Te acuerdas que los compró a 20 dólares y luego Casi dijo, ¿sabes qué? Ahora 35. Cuando está a 35 dólares, Friedman dijo, el oro a partir de ahora va a valer menos, no más. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puedo decir eso? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica tiene sentido, porque fíjate que el oro estaba monetizado, se utilizaba como reserva de valor. Como se utilizaba como reserva de valor y ahora los bancos centrales ya no lo iban a utilizar como reserva de valor, lo normal es que ya se utilizara menos. Si se utilizara menos, tiene menos demanda, tiene menos usos, y si tiene menos usos, lo normal es que baje de precio. Sorpresa, sorpresa, el precio del oro se dispara, vamos, pero casi automáticamente. Aparte que ya estaba disparado antes. Lo que pasa es que esto es algo que usualmente poca gente sabe. Desde el año 68 tenían el principal mercado de oro del mundo, que era el mercado de Londres. No sé si lo sigue siendo, la verdad, pero en el momento lo era. Lo están interviniendo. Lo está interviniendo tanto el gobierno inglés como el gobierno americano para que no suba el precio del oro. Entonces, en el momento que lo dejan de intervenir, el precio del oro se dispara, porque ya venía subiendo 3 años, lo que pasa es que nadie, de alguna manera, lo que estaban haciendo es tener un mercado falso, un mercado que está completamente intervenido, que es lo que está...